La mitad de los empleados públicos son mayores de 50 años. Y Eliezer Molina amenaza con tomar la justicia en sus manos y arrestar a los que le alega que son sospechosos de tirotearle la casa. Hoy tenemos un mini sondeo también que está corriendo en X, lo pueden buscar y lo vamos a compartir con ustedes. Y a las 12:30 entra nuestro panel de Ana Quintero, Ferdinand Ocasio y Javier Vega Villalba, que viene en sustitución hoy de Peter. Peter viene mañana por él. Así que todo eso aquí a las 5 con ustedes en La Mirilla. Buenas tardes. Lunes 29 de enero, se fue hoy el último lunes del mes, ya el jueves estamos en febrero y el día 2, el viernes, estamos en el Día de la Candelaria. Ha ido a las millas este año. Vamos a ir, las notas de hoy están relacionadas en cierta medida, nuevamente con el estatus y cómo vamos avanzando en términos generales en la resolución de los problemas apremiantes de nuestra sociedad. Hoy en Twitter, tempranito en la mañana, puse un sondeo para medir, esto es un sondeo entre mis seguidores, para medir meramente cómo está la calle estadista en cuanto a distintos temas. Y tiré 3 preguntas bien sencillas. Claro, los números van a variar y si usted quiere participar, puede participar. La encuesta está abierta, el sondeo no es una encuesta. Está abierto, es una consulta que yo le hago a ustedes hasta mañana, en la mañana, pero nos da una idea. Si hay unos cambios sustanciales, mañana se los digo. La primera pregunta, y esto solamente los PNP supuestamente contestaron, la pregunta es sencilla. ¿Estás satisfecho con las gestiones que hace tu partido para avanzar la estadidad en la isla y en el Congreso y para contrarrestar el crecimiento socialista independentista en Puerto Rico? 72% insatisfecho, 28% satisfecho. Como les dije, estos números pueden variar según ustedes vayan participando. Pero básicamente estamos hablando que al menos 3 de cada 4 PNP están insatisfechos con la manera en que su partido ha trabajado esas dos asuntos de estatus. La segunda pregunta que le hice es, ciudadano, esto es a todos los ciudadanos, ¿cómo consideras la carga contributiva que pagas en Puerto Rico? Adecuada, 7%. Justa y baja, 2%. Excesivamente alta, 91%. Eso es casi unanimidad. En un lugar como es Puerto Rico, donde basta que usted diga azul para que otro diga rojo y otro diga amarillo, conseguir un 91% es una sumamente alta y esto es representativa, pues, de todo el mundo. Y la tercera pregunta es en cuanto a lo que es el voto, la papeleta que le va a dar a ustedes en noviembre. La cuarta papeleta sería electoral para que usted elija en un beauty contest, un concurso de popularidad, por quién votaría por el presidente de Estados Unidos. Claro, hoy la historia es que los propios presidentes de los partidos nacionales en Puerto Rico, Ángel Cintrón por los republicanos y Charlie Rodríguez por los demócratas, ambos admiten que la papeleta no vale nada, que no tiene, que es inoficiosa y académica completamente, que no tiene efecto alguno en la elección nacional, particularmente si la elección nacional fuera cercana. Pero es interesante de mi audiencia, esto no es representativo de Puerto Rico entero, el 46% votarían por Trump,
el 23% por Biden, 22% por ninguno y 9% por Kennedy, que es un candidato independiente que viene de la famosa familia demócrata, pero que está corriendo independiente. Así que eso es lo que comparto con ustedes en el día de hoy. Y todo esto viene a cuento porque los presidentes de los partidos nacionales solicitan por haber una pregunta que tiene que ver con la presidencia, una candidatura nacional, participar en la Comisión Estatal de Elecciones. El Nuevo Día lo publica en la página 10, un hecho, la elección presidencial, que no es otra cosa, que no es una elección, es una selección de agua. Así como no valen para pool ni banca los candidatos de agua de la Mogolla, tampoco vale para pool ni para banca esta cuestión de que usted elija preferencia. Las dos son tan engañosas, una como la otra. Así que ambos presidentes admiten que la elección no tiene consecuencias. Yo desde ahora les puedo decir lo siguiente: va a haber un delirio de papeletas vacías ahí y habrá que ver lo que determinan el Partido Popular, cómo va a trabajar esto. La Mogolla probablemente le diga a la gente que no emita voto y el PNP, pues votarán los PNP como ellos entiendan que tiene. Esa es una nota. La segunda nota es, no sé si se fijaron, anoche los que somos fanáticos del fútbol y estábamos viendo el campeonato de la Conferencia Nacional de Fútbol, el juego en San Francisco, Luis Fonsi, nuestro Luis Fonsi fue el que cantó el himno nacional de Estados Unidos con la camisola de los 49ers, que es el equipo que ganó, de hecho, ayer derrotó a el equipo que todo el mundo creía que iba a ganar, que era Detroit, y pasó a ir al Super Bowl que se va a jugar en 2 semanas, en 2 domingos, en Las Vegas, y van a tener que jugar contra un equipo que es durísimo, que es los Chiefs de Kansas City. Pero lo importante es nuevamente un puertorriqueño cantando el himno de Estados Unidos en el día que más audiencia se tiene Estados Unidos, la televisión de Estados Unidos, excepto por el Super Bowl. Los campeonatos de conferencia, que son los que seleccionan entre 4 equipos quienes van a ir a competir en el Super Bowl, tienen la segunda audiencia más grande de televisión en Estados Unidos. Así que otra cuestión, ¿verdad? Para que ellos dicen que no nos quieren, que no somos parte. Los puertorriqueños somos bien natales. No queremos, no somos yanquitos, oiga, pero nos encanta en Navidad ir y retratarnos en Facebook y en Instagram y en TikTok, en la nieve, en Nueva York. Nos encanta ir a los premios Grammy, nos encanta ir a la chulería que nos nominen. Todas esas cosas que te dice, pero qué contradicciones. Vamos. Pero eso es parte de ser puertorriqueño, me imagino yo, en estos tiempos. Ok, así que esa nota las tengo para ustedes. Volviendo a lo que es el sondeo, me parece que recojo, o por lo menos el sondeo de mi audiencia refleja exactamente lo que yo oigo todos los días, lo que leo todos los días, del sentir del elector de a pie estadista, que hay una enorme insatisfacción que supera el 70% con las gestiones que ha hecho el PNP. Y eso nada tiene que ver con la administración. De hecho, yo ayer puse un tuit que eso causó un revuelo de madre, porque decía, el desgaste
que sufre el PNP es ideológico, no gerencial. Eso lo que quiere decir que el PNP ha tenido éxito administrando la colonia, pero que ha sido un fracaso avanzando su ideal. Dice, el PNP ha fracasado en crear un plan estratégico para conseguir la estadidad. Los delegados fueron fiasco y el referendo presidencial de Agua será otro. No tienen plan B. Las mentes a cargo del PNP de hoy no paren más. Son livianitos y tan happy colonial como el pequeño huevito. No hice más que decir eso. Eso me han caído como a pandereta. Imagínense, cerca de 30,000 impresiones de lo que es esto. Me han caído como a pandereta. ¿Cómo va a ser? Porque siempre surgen los fanáticos que son penepos primero. Yo no me voy a poner a discutir con ustedes. Si ustedes están contentos, muy bien. So be it. Sigan durmiéndose de ese lado. Como hay quienes dicen, no, que aquí nunca puede ganar la independencia, nunca va a llegar. Eso es soñar con pájaro preñado. Eso era lo que decía en el 2015, que el independentismo estaba y que atascado en 3%, que el PIB nunca salía, que no salía inscrito, que el húgaro era una cosa del otro mundo y que no iba, que era una burbujita. Y no solamente en el 16, sino en el 20, acumularon el 28%. Sigan durmiéndose de ese lado. Y para los que hemos estudiado un poquitito, sabemos que eso mismo era lo que decía la clase media y la clase trabajadora antes de que llegara Chávez. Decían, no, esos son unos locos y pa'l carajo en Venezuela, y miren dónde andan. Pero yo quiero pararlos ahí. Y a mí me gusta hablar las cosas documentadas. Yo llevo 50 años en esta noble profesión. En esos 50 años he visto de todo. Yo empiezo mi carrera de análisis político 10 años después que se crea el PNP, pero como joven adolescente pude ver el crecimiento del PNP, pude ver su primera victoria, pude ver la primera asamblea del San Jerónimo, pude ver el grupo de Estadistas Unidos, porque vengo de una familia republicana, altamente republicana, por lo tanto estaba muy consciente de estas cosas. Y en esos 50 años he visto de todo, de hecho mucho más de 50 años, 60 y pico de años. Pero voy a circunscribirme a las acciones tomadas por el PNP del año 12, del 13, acá, y del 21 al 24. ¿Por qué? Porque yo no puedo marcar que haya una fuerza en el estadoísmo hasta la primera vez que se obtiene un mandato estadista claro y sólido, que fue el plebiscito del año 12. Y es de ahí para abajo que tenemos que marcar. Estas son las acciones, esto es lo que yo he visto, lo comparto con ustedes, ustedes podrán estar de acuerdo o en desacuerdo en este periodo del 21 al 24. Se radicaron 2 proyectos en la Cámara de Representantes y los 2 se colgaron. El de Jennifer González, como el de Jennifer González junto con Darren Soto y Nidia Velázquez. Se radicó un proyecto en el Senado y se colgó también, a pesar de que tiene, gracias a la delegación extendida y el trabajo de Prafa, unos 30 y pico de endosos, pero no mucho más. Número 2, el fracaso de los delegados, no se lo tengo que decir. El único delegado que ha trabajado es el que no cobra, Ricardo Rosselló. El único delegado que ha creado una organización nacional y estatal de más de 10,000 personas
delegados extendidos que no cobran ninguno y que de su propio pecunio han ido, ha sido el grupo de la delegación extendida de Ricardo Rosselló. Y a lo mejor con excepción de Zoraida Buxó en el Senado, que es la única que se encargó de ir al Senado, obviamente de los demás delegados, no hay mucho más que se pueda sacar. Ese conato de Plan Tennessee, que no lo es, produjo a Elizabeth Torres y a Melinda Romero. Y tiene 2 vacantes en este momento. Y si usted pudo haber eliminado los delegados y solamente dejar a Ricardo Rosselló y los delegados que no cobran, y hubiera sido un resultado extraordinario considerando sin un centavo. Lo otro, por los partidos nacionales son totalmente impotentes. No tienen agarre. El Partido Republicano en Puerto Rico no tiene agarre en el trumpismo que él domina. Y el Partido Demócrata puertorriqueño no tiene agarre en la administración de Biden, porque ahí quien domina son los diásporos. Los 2 partidos inefectivos. El crecimiento de la mogolla es incuestionable. ¿Cuánto? Yo no sé. ¿Dónde? Yo no sé. Pero el PNP parte todavía de la ficción de que los enemigos son los del Partido Popular y no del socialismo y el independentismo, que sigue creciendo silvestre, solito, sin que el PNP los ataje. El voto presidencial es de agua. Cuando los propios presidentes de los partidos nacionales dicen que es académico inoficioso, ya usted dice, ¿y para qué diablos lo tiraron? ¿Cuál es el propósito de esto? Esto le quita fuerza moral al PNP cuando critica las candidaturas de agua y propone entonces una papeleta de agua que no tiene ningún efecto, pero ahí están. No va a avanzar, al contrario, yo creo que una identificación en estos momentos, Puerto Rico no siendo Estado, va a causar más daño que todo lo demás. En el año 2014, la Asamblea Estadista que celebró Ricardo Rosselló en el Centro de Convenciones produjo 45 recomendaciones específicas que no tenían nada que ver con ir al Congreso para avanzar la estadidad en Puerto Rico. Copia de esa propuesta se le dio al gobernador. Y de esa propuesta se han aprobado 0. Es el primer intento de una hoja de ruta, excepto de ser una hoja de ruta, dando los pasos procesales, fue una hoja de cosas concretas que hacer. 0. Nadie combate el adoctrinamiento independentista y nacionalista en las escuelas públicas. Las escuelas públicas administradas por este gobierno PNP. Ahí se mete y hace lo que le da la gana. Juan Dalmau. Enseñan y adoctrinan a nuestros niños. Nadie le importa en el PNP. Entonces se quejan que la juventud es independentista, ¿vieron? 0 promoción de la enseñanza del inglés, 0 promoción de la enseñanza de la historia de Estados Unidos. No hay a nivel de partido un plan con vías alternas, con una hoja de ruta. No lo hay, no existe ni ha habido la intención de hacerlo. No existe en el partido una conferencia de partidos nacionales y los partidos nacionales cada cual andan el garete y entonces se quejan que los republicanos pongan a Jennifer González como candidata a ver si tienen un candidato a gobernador y se quejan que los demócratas se vayan por otro lado y se quejan que el partido se divida porque entonces excluyen también a los cristianos. Nada de eso existe. El partido, de hecho,
está más dividido que nunca entre religiosos, republicanos, demócratas, maguistas, todo ese tipo de cosas. Contrario, no hay, a los estadistas se nos discrimina todos los días. Y no hay un intento de un plan de acción afirmativa para dar a respetar los derechos civiles del estadista en Puerto Rico. Ni uno. Pregúntale al Departamento de Justicia si lo tiene. No hay una comisión de estudios académicos para la estadidad. No se han contratado cabilderos profesionales, cabilderos de verdad, como Charlie Black, que lo contratan en el Partido Popular, para nada. De hecho, esta administración, con excepción del dinero de los delegados, no ha dado un solo centavo para mover la estadidad. Después, como le digo, este es el mismo partido que tumbó su propio gobierno, que fue parte del golpe de Estado que tumbó a Ricardo Rosselló. Este es el mismo partido que permitió que una troyana corrupta llegara a la gobernación. Te dice, wow. Y entonces, cuando yo veo los números del 71% de mis lectores y mi audiencia que dice que están insatisfechos, entiendo perfectamente bien. No es de la Manga Productions. Es que hay unas querellas, pero si usted se atreve a decir eso, usted es un traicionero, usted nunca ha hecho nada por la estadidad, usted es un bandido, porque parte de la imbecilidad que se le ha pegado, imbecilidad a todos los partidos políticos, pero en particular a los propios electores del PNP, es que el partido es sagrado. Todo lo demás puede esperar. Y entonces son o pierluisistas o yengoístas, y entonces andan en esa y se les olvidó. Esas son algunas de las notas que tengo para ustedes hoy. Empecé calientito porque yo siempre le traigo lo nuevo. Y lo nuevo no es lo que usted lee allá afuera. Así que vamos a la pausa y venimos. Demócratas en la Cámara a favor de acabar con el estatus colonial. Y dice Lidia Velázquez, me reuní con él en la cuestión del estatus. Mi posición es que tiene, repito, que ser una fórmula de estatus que esté fuera de la cláusula territorial. Esa es mi posición y seguirá siendo mi posición. Obviamente en eso diferimos. Le pregunta José Delgado, se lo menciono porque suele haber deferencia hacia el representante electo de un distrito, en el caso de Puerto Rico, hacia el comisionado residente. Uno se puede preguntar cómo reaccionaría una mayoría cameral demócrata en 2025 si tiene un comisionado residente que difiere de la propuesta de estatus del caucus demócrata. Contesta Nidia, pues simplemente le doy la bienvenida a reunirse con el caucus demócrata y explicar su posición, como yo también pediría tiempo igual para explicar a los miembros de la posición mía y la posición de muchos de los congresistas que están apoyando la descolonización de Puerto Rico. Más adelante dice, estas elecciones pueden dar muchas sorpresas en Puerto Rico, y te lo digo porque he estado en Puerto Rico, he hablado con gente que es uno y de otro partido, y hay mucho desgaste político hacia los dos partidos que han estado en el poder. De hecho, esa historia viene también similar a una que publica, creo que fue, Noticel, donde dice Vargas Vidota asegura que Puerto Rico se acerca al momento más saludable de su historia política. Esto es parte de la prensa anunciando y sirviendo de cheerleader y promoviendo la idea y pregonando y presagiando una victoria arrolladora de la Alianza Independentista en noviembre. Es decir, parten de que ha habido un crecimiento exponencial del socialismo separatista en las urnas,
conforme a lo que fue el resultado de las elecciones del 16 y el resultado de las elecciones del 2020 y proyectan esa victoria. Ana Quintero, tú llegaste primero, tú empiezas. ¿Qué te parece el alón de oreja al huevito y este presagio de la prensa? Y muy buenas tardes a ti, a los compañeros y a todos los radios escucha y los que están en el tapón ahora, ¿verdad? Que te sintonizan diariamente. Mira, lo que sucede aquí... Nos sintonizan porque no es solamente... Yo no bailo solo aquí. Está bien. Perdón, por ahí viene Javi. Ajá. Lo que sucede es que ha habido un desgaste, no cabe la menor duda, en cuanto a las posiciones reales de los partidos locales aquí. El único que siempre se ha sostenido y se ha mantenido con el mismo discurso con relación a la estadidad es el PNP. Aquí entonces después vemos el Partido Popular, que tú sabes que está vacío, que apenas tiene candidato para las distintas posiciones electivas para este cuatrenio. Lo tienen desgastado, porque ahora mismo ellos no saben cuál es su definición, ellos no saben para dónde ir, ellos quieren tener el status quo. Mira, vamos a quedarnos así porque nosotros lo que queremos es administrar. Pero también la mogolla, Luis, estamos claros, y ellos lo han expresado, que ellos están haciendo esta mogolla, estas uniones, esto como le quieran llamar. ¿Para qué? No es para llevar a cabo un fin que quieran la independencia. Ellos dicen que ellos vienen primero que administrar la colonia. O sea, que eso va diametralmente opuesto, que es lo que también está planteando el candidato a comisionado residente. Lo que pasa es que le dices el huevito y se me viene el huevito encima cada vez que hablan de él. Eso va diametralmente opuesto a lo que está diciendo la senadora, la representante Velázquez, porque ella lo que está diciendo es que Puerto Rico se tiene que definir. Ya esto de ser colonia, de estar más que venir a pedir chavo, esto no va. Esto ya Puerto Rico hay que tomar una determinación si es por un lado o para el otro. Definitivamente sabemos que ella si va a ir para un lado va a ser para la independencia, para que Puerto Rico sea independiente. Y eso es lo que quiere. Cuando llegue un nuevo referéndum y gane la estadidad de nuevo, ella se va a oponer y lo va a bloquear. Correcto, eso es lo que está pasando ahora y eso es lo que tenemos que tener todos los que, ¿verdad? Te oímos a ti y te seguimos, que tenemos que tener bien pendiente. O sea, esto de que quiere la descolonización no es otra cosa, no es que nosotros como estadistas queramos también la descolonización, pero es para convertirnos en Estado. Pero estas personas que te hablan de la descolonización, lo que quieren es la independencia y lo que ellos están mirando, porque los que los están dándole chavitos por ahí y siguiendo para que esto sea, son los países centro y suramericanos que hacen estas mismas mogollas, hacen estos mismos partidos, hacen todo esto que ustedes han visto con el Partido Independentista, con Victoria Ciudadana, el mismo Proyecto Dignidad, todo eso junto, eso tú lo ves en los distintos países centro y suramericanos y que se pasan dándose golpecitos de estados entre unos y otros en esos países y por eso ha habido mucha inestabilidad en algunos de esos países. Así Javier, que nosotros tenemos que bregar con eso. ¿Qué te parecen esas dos noticias? El anticipo navideño de la prensa anunciando todos los días que la mogolla probablemente va a haber revolucionario, definitivo, que es la fuerza electoral, que estos son momentos clave y la lección magistral que le dio Nidia Velázquez al huevito este fin de semana. Saludos a ti, Luis, saludos a Ana y a todo el público que nos está escuchando. Mira, vamos a empezar por Nidia Velázquez porque esto era ya desde la aprobación y en la negociación que se hizo en el proyecto que se aprobó en la Cámara de Representantes Federal. Ya era como un secreto a voces, ¿no? En realidad no tan secreto, sino que estaba dentro de esa negociación y dentro de lo que ocurrió ahí, implícito que Nidia Velázquez básicamente había, o el Partido Popular había perdido su mayor aliada en la Cámara de Representantes, que había sido por décadas ya Nidia Velázquez. Ahora, con esta entrevista en el fin de semana, se confirma
ciertamente yo creo que no hay lugar a dudas de que el Partido Popular y Nidia Velázquez, pues básicamente han roto relaciones en el sentido de que ella ya no es la principal aliada que tiene el Estado Libre Asociado en el Congreso. Y en este momento, igual que Cox Alomar, que hemos discutido sus columnas en las últimas, desde el mes de diciembre para acá, parece que Nidia Velázquez está coqueteando más con el independentismo y con lo que es la alianza entre el MBC y el Partido Independentista Puertorriqueño que con el mismo Partido Popular. Las declaraciones que le da a El Nuevo Día, cuando le dice, mira, si el que gana en la comisaría residente es Pablo José Hernández, cuando venga acá y él quiera establecer que el Estado Libre Asociado es la fórmula que debería estar en cualquier referéndum, yo voy a pedir tiempo igual para yo defender el proyecto que está presentado y que el Estado Libre Asociado no debería estar dentro de la fórmula. Esa es la manera de ella timonear al Partido Popular y decirle, si ustedes no me adoptan la República Asociada, no vengan aquí con el ELA. Eso es lo que es, con más del territorio. El ELA está desahuciado en el Congreso. Pero ella como popular lo que está haciendo es diciéndole, no voy a apoyar nada que sea inacción de parte tuya. Eso es lo que está diciendo. O sea, y básicamente con esta movida, el Partido Popular se ha quedado con un solo aliado, que es un senador allá, Roger Wicker, que es el único que se ha atrevido siquiera a presentar una legislación que incluya al Estado Libre Asociado dentro de las fórmulas para un posible plebiscito, y se ha quedado solo de que hasta 5 auspiciadores y son proyectos que es de una sola persona, versus acá que vemos en la Cámara de Representantes que se aprobó este proyecto, que si bien es un proyecto de descolonización porque incluye la independencia, incluye la libre asociación, pues sí, al final del día es autoejecutable si la estadidad prevalece, y eso los estadistas estamos dispuestos a ¿verdad? Correr esa posibilidad, ¿no? Y darle para adelante y aprobar ese tipo de medidas. Así que yo creo que lo más importante aquí, Luis, es que Nidia Velázquez y los llamados diásporos allá en Nueva York ciertamente tienen una influencia sobre lo que está pasando en Puerto Rico, que es desmedida. Totalmente. Pero que a la misma vez... Y que no tiene una base electoral tampoco, porque ninguno tiene mandato electoral. Exacto, pero que a la misma vez que eso está ocurriendo, es el Partido Popular el que más está sufriendo eso, con lo que es la exclusión completa del Estado Libre Asociado y su fórmula de estatus para Puerto Rico. Estamos viendo en cierto sentido, y me avisan cuando llega Félix, estamos viendo en cierto sentido, Ana, un timoneo. Es un timoneo de los diásporos hacia la independencia. Vamos a entenderlo. Bloquean la estadidad y a la misma vez le dicen al Partido Popular, ¿sabe qué? Aquí no me venga con una cuestión de que no hay cambio, y si me vas a traer una fórmula, tiene que ser una fórmula de la República Asociada. Se acabó. Eso es lo que están diciendo. Sí, y eso es lo que tú has visto también de la famosa diáspora, que dicen ser los más puertorriqueños, que quieren lo mejor para ellos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que ellos están viviendo lo mejor para ellos en Estados Unidos, pero los que estamos aquí en Puerto Rico tenemos que vivir de segunda, no tenemos todos los derechos que tienen ellos, y es bien fácil estar allá con unas cuantas millas de agua por el medio a decirnos a nosotros, no, a ustedes lo que le conviene es la República Asociada, porque ahí en Puerto Rico eso es lo que va, porque tenemos que mantener nuestra cultura y tenemos que mantener esto. Pero es bien fácil decirlo cuando ellos tienen todos los derechos plenos allá, cuando tienen todas las ayudas allá, cuando tienen todas las facilidades que no tenemos nosotros por el hecho de ser colonia. Y eso es una hipocresía. Es bien fácil, ya te digo, de estar en la comodidad y venir a decirnos a nosotros que eso no es lo que nos conviene. Así que ese mensaje hipócrita que nos están dando nuestros hermanos o nuestras familias que viven en Estados Unidos, ya llevan 10, 20, 30, 40 años allá,
a decirnos a nosotros que nosotros nos tenemos que aguantar y seguir viviendo de cosas a media y ellos viviendo con todo, eso hay que combatirlo. Yo creo que aquí hay otro factor, o sea, Puerto Rico no es colonia de Puerto Rico, de Estados Unidos. Puerto Rico, más que ser colonia de Estados Unidos, es colonia de los propios puertorriqueños que quieren que permanezca como colonia. Tanto lo que son, ¿verdad?, la oligarquía, los oligarcas coloniales que se lucran y que explotan este país con la colonia, y en los diásporos independentistas, que son los que dominan Casablanca. Yo no tengo la menor duda de eso. Y eso es una cuestión, un problema que ni tan siquiera se ha planteado en el seno del PNP y mucho menos en el seno de los estadistas. Y está ahí en blanco y negro. Javi. Está ahí en blanco y negro y yo entiendo que el PNP lo tiene que saber, Luis. O sea, no pueden estar ciegos a eso. O sea, el PNP sabe que hay unos grupos, especialmente en Nueva York, en Chicago, que buscan la independencia para Puerto Rico y que así empujan a los políticos de esos estados como Nidia Velázquez, como lo fue Luis Gutiérrez en su momento, y ahora es que él lo está sustituyendo Chuy García y muchos de AOC, Alexandria Ocasio-Cortez. O sea, estos políticos responden a esos electores de sus estados que buscan, ¿verdad?, la independencia para Puerto Rico. Afortunadamente, siempre, hasta el momento, por lo menos en New York, estaba José Serrano, que favorecía la estadidad. Ahora entonces tenemos a Richie Torres. O sea que también hay otro grupo, y eso es lo que lleva a que el mensaje que venga de los puertorriqueños que residen en los estados no sea un mensaje únicamente a favor de la independencia. Tienes los políticos que les escuchan más a los independentistas, como Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, y tienes políticos como Richie Torres que favorecen la estadidad para Puerto Rico. Por eso es que se pudo lograr un consenso para el proyecto que se aprobó en el 2022 en la Cámara de Representantes. Porque si no llega a existir ese grupo que favorece la estadidad, esos delegados extendidos que Ricardo Rosselló organizó y que los ha puesto a trabajar, pues ciertamente el mensaje que vendría de los estados sería uno solo, a favor de la independencia. Afortunadamente para el movimiento estadista, pues hay personas que han hecho su trabajo y han convencido al liderato demócrata, en el caso del proyecto del año 2022, que tenía que estar la estadidad en cualquier proyecto que se aprobara, y así fue, Luis. Ciertamente hay, desde mi opinión, un poder desmedido en representación de la independencia, porque si tomamos en consideración que en Puerto Rico, desde el año 2012 para acá, cada referéndum o plebiscito que se ha realizado, la estadidad ha ganado, y no hay ninguna duda luego del 2020, donde la estadidad ganó con el sí. Pues entonces, cuando tú tienes a una Casa Blanca que la mayoría de sus ayudantes especiales o los que están encargados de lo que es la política con Puerto Rico, pues favorecen la colonia o favorecen la independencia, y no tienes ese aliado de la estadidad, pues es una influencia desmedida en ese sentido. Pero no podemos perderle perspectiva que el propio presidente Biden ha dicho que si Puerto Rico vota a favor de la estadidad, él lo respetaría, y que tenemos otros políticos que sí están a favor de la estadidad. Y vamos a entender otra cosa. O sea, el que se critique la inacción, la impotencia y la indolencia del Partido Nuevo Progresista y el fracaso en avanzar la estadidad, y la insatisfacción del 72% de los que me contestaron hoy que están insatisfechos, no quiere decir que se le diga a la gente vota en contra del PNP. Lo que quiere decir es, mira, si tú quieres que alguien administre la colonia, pues el PNP te administra mejor la colonia, pero no permitas que te engañen diciéndote que están avanzando la estadidad, cuando problema fundamental como el que ustedes me están diciendo, que todo el mundo reconoce que los diásporos y los populares tienen control de Casablanca, a pesar de que el Partido Demócrata está en manos
de los PNP es un problema fundamental que no han podido resolver tampoco, ¿ves? Y que no se va a resolver ni con los delegados extendidos, ni con los delegados, ni con la votación por el presidente. Son cosas que no se han hecho, son dos cosas distintas, Ana. Sí, pero aquí el detalle es el siguiente. Aquí la prensa, y muy bien que tú siempre lo dices y lo redices y lo volverás a decir, aquí la prensa no permite que eso ocurra. No permite que haya un movimiento, y aún con las redes sociales, y aún con podcast, y aún con programas, o sea, no permiten que entre esta semilla de que nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra cultura, como todos los estados tienen su cultura, y podemos también pedir la estadidad, podemos también pedir nuestro derecho a ser estado, porque ¿desde cuándo? Desde el siglo antipasado, porque ya no es ni el pasado, el antipasado, somos colonia, ya vamos más de 100 años siendo una colonia de los Estados Unidos, que nos tratan como personas que no somos de primera, somos de segunda y de tercera clase, porque lo vemos cuando se reparten los fondos federales, lo vemos en cuanto a muchos derechos de nosotros, y aún así piensan que mejor la mogolla, porque si la mogolla administra la isla va a ser mejor, porque como ellos son independentistas, tú sabes, ellos le pueden meter el machete en mano y darle duro a los americanos para que nos den más, porque eso es lo que nos merecemos. Y eso es totalmente imposible de que eso vaya a pasar. Y si eso pasa en Puerto Rico, lo que van a venir, como siempre les he dicho, velen los países centro y suramericanos, nos van a invadir, y ahí Estados Unidos dice, eso es lo que ustedes quieren. Es más, toma la llavecita y quédate con ellos. Y eso es lo que tenemos que velar. Entonces los diásporas de allá dicen, no, eso es lo que tienen que hacer. Ustedes, olvídate, apoyen a todas esas causas nobles que aquí los americanos no le van a dar nada. Y te siguen con ese juego de lavado de cerebro. Pero hay otra cosa también que yo creo que es donde fallan, Javier, y es la siguiente. Todos los días aquí atamos el origen y el inicio de cualquiera de las malas noticias que hay, la miseria, la falta de esto, al estatus. Sin embargo, el PNP no ha querido, cada vez que surge una noticia, educar al pueblo sobre cómo conectar la noticia con el problema fundamental que es el estatus. ¿Por qué? Porque lo cogen artificialmente, lo tocan artificialmente, no le explican correctamente, mira, sí, no hay médicos por esto, no hay suficiente dinero por el paraíso fiscal mantiene esto. Esa que no es difícil hacerlo, es explicarlo bien explicado, no llega tampoco. Javi. Bueno, para bregar con esas deficiencias, también, Luis, lo que pasa es que tenemos que tener algo en cuenta. O sea, puede que toda la información que nosotros recibimos, Luis, la recibimos de parte de una prensa escrita que muchas veces decide qué es lo que se le da relevancia o decide qué es lo que le interesa cubrir. Y obviamente tú puedes tener un político que haga la denuncia, pero al final del día no se le cubre, ¿sabes? Porque no vende para ellos o no es el mensaje que quieren llevar. Siempre el mensaje que lleva la mayoría de esta prensa escrita y en los medios televisivos es que la culpa al final del día la tiene el gobierno de aquí. Sí, exacto. La tiene el gobernador y el gobernador ese es el mensaje que prevalece, y han sido incapaces de decir no. El gobierno no tiene la culpa que por ser colonia el Departamento de Salud Federal y Medicare y todo eso paguen la mitad. No tiene la culpa por eso. O sea, ese tipo de cosas, el gobierno no tiene la culpa si no te aumentan el salario, que la Junta de Control Fiscal, esa dictadura que tenemos, te aplique. El ejemplo que das de salud es el clásico. O sea, la semana pasada estuvimos a punto de una huelga con los trabajadores en el centro médico, precisamente porque estaban exigiendo un alza salarial de $2,000 mensuales, etcétera. Y eso viene por la inequidad
que existe en el trato que se le da a Puerto Rico, el programa Medicare y Medicaid, que hemos visto los números donde en un estado pueden haber $13,000 disponibles por persona, ¿verdad? Por participante del programa, para que se distribuya entre los médicos, los laboratorios, las enfermeras, todo el andamiaje ¿verdad? De salud, donde tú puedes entonces dividir $13,000 por persona entre todo eso, versus en Puerto Rico que es entre $4,000 y $5,000. Pues evidentemente tú siempre vas a tener una discrepancia entre lo que pueden generar los trabajadores de la industria de la salud versus lo que pueden en Puerto Rico versus lo que pueden generar en un estado. Y por eso es que tú siempre vas a tener como enfermero, como doctor, como cualquier otro empleo dentro del área de la salud, la opción de con un pasaje irte a un estado y duplicar tu salario de un día para otro. Que es la cuestión del salario mínimo, que es, o sea, lo que es los salarios tan bajos en la colonia se autopreservan, o sea, y entonces la gente se va. Pero es por eso, porque de dónde tela si la araña no teje, como seguro, tú dices. Si lo que hay es 4,000 para distribuir entre todo, por persona, para distribuir entre todo el mundo, pues tú no puedes compararte con un estado donde hay $12,000, $13,000 por persona para tú distribuir. O sea, hay una inequidad base que ya viene por la relación de Puerto Rico, que es ser un territorio de los estados en vez de un estado con todos sus poderes y todos sus derechos, que nunca, mientras Puerto Rico sea territorio, tú vas a poder equipararte. Y en eso, bien breve, Ana, para ir a la pausa, hay un anti-intelectualismo y una intolerancia tal dentro del mismo seno del PNP que lo que produce es la imbecilidad. O sea, no lo critiques, no, porque no critiques, no, eso no está pasando. O sea, yo nunca he visto una cosa. El PNP que yo conocí en su inicio era un PNP altamente intelectual, altamente planificador, altamente académico, altamente tolerante. Esto es una cosa nueva, yo nunca había visto esto. Pero eso y me refiero a la base, o sea, al electorado, no al liderato. No, y te entiendo, pero esa es la norma prácticamente, y es lamentable decirlo, es la norma que tú estás viendo en la población, o en términos de población general, ¿verdad? Sí hay unos intelectuales, sí hay, pero ahora es lo menos que existe. ¿Por qué razón? Pues mira, ahora todo el mundo cree, todo el que publica una cantinflada, una locura, todo el mundo lo cree, eso es lo que ve. Ya nadie, hasta los mismos canales que locales y demás, prefieren ponerle otro tipo de programa y esto, y tú no ves ahora mismo programas como este, que se da a discutir las noticias profundamente. No es 5 minutos para vender una cara, ni es la 5 noticia minutos, de última hora, ni es la noticia de última hora, a las 4 o a las 5 o a ni las 6, es la ¿no? profundidad del contexto histórico de por qué están pasando unas cosas. Eso no existe. Es lo inmediato. Ahora todo es lo inmediato y la gente ni a dándole lo inmediato le interesa. La gente lo que le interesa es tener chavos para gastar, chavos para tener y criticar, porque lo único que hacemos es criticar. Cuando tú le preguntas qué vas a hacer, no hacemos nada. Tengo que ir a la pausa. Hace el gobierno a instancias nuevamente a la crítica de ella de que no había obra, y señaló que mejor había que darle el dinero a la campaña contra los feminicidios. Este fin de semana vuelve, o sea, hoy vuelve de nuevo a la carga y critica la incapacidad del gobierno para evitar la violencia de género. Entonces, la solución de ella es pedir reuniones semanales, multiagenciales, y una procuradora en propiedad, una campaña educativa para cambiar los modelos de conducta, nuevamente partiendo, eso está mal. Las campañas educativas no cambian modelos de conducta, es la educación desde que son pequeñitos, pero eso es otra cosa. Mientras que hay el reperpero, la histeria del momento, esta es la folloneta de hoy. La cumbre en el Senado, entre el secretario de Justicia, la OAT, la jueza presidenta, la procuradora general,
para tratar de buscar soluciones para atender los casos de violencia de género. Entonces las iglesias se autoconvocaron este fin de semana para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a resolver el problema. Esa es la situación. Eso fue la comidilla de toda la mañana y toda la tarde de hoy. Pero yo lo veo ahora desde el punto de vista de la comisionada, criticando al gobierno por no evitar el que un hombre le caiga arriba a una mujer y eso. Así que empiezo contigo, Ferdinand Ocasio. Bueno, antes que todo, buenas tardes a Luis, a Javier y a Ana, en el panel que me acompaña en la tarde de hoy. Mis disculpas por llegar tarde, tenía unos compromisos profesionales que no pude evadir antes del comienzo del programa. Los clientes van primero, tú sabes. Es que la vista tardó un poquito más de lo que yo pensaba y pues nada, para adelante. Mira, Luis, la realidad es, mirando todo lo que has comentado para comenzar este segmento, que las campañas políticas deben ser un ejercicio científico y la razón por la que digo esto es por la que uno no debe tirarse a tocar un tema que realmente no tiene pegada con el electorado. O sea, nosotros podemos salir hoy a presentarnos como candidatos y ofrecer qué sé yo, paletas de sabor de uva, y cuando la gente allá afuera mira las paletas dice, porque a mí no me gusta la uva, o sea, eso no me interesa eso, y eso sucede con los temas que escogen algunos candidatos para difundir su mensaje. Habíamos dicho aquí en muchas ocasiones que la pelea esta con Luma y demás era más bien una cuestión mediática de los medios de comunicación, en cierto modo empujada por Lautier, que todavía sigue aferrada a la idea de que pudieran volver a la Autoridad de Energía Eléctrica de antaño. Y pues, que eso no necesariamente era lo que tú veías en la calle. Oye, Luma no es perfecto, pero mucho menos lo era la Autoridad de Energía Eléctrica, o lo que conocíamos antes, ¿verdad? Como el aparato que operaba. Y que las críticas al gobernador por esa línea no iban a tener mucho éxito. Entonces, por ese mismo lado, la comisaria residente, cuando inicia su campaña para la gobernación, en su mensaje inicial, pues, ¿verdad?, ataca la obra del gobernador, en cierto modo no, criticó directamente de la manera que se estaba atendiendo el asunto de Luma. Ya venía en meses anteriores ya con el tema. Entonces, pues, por algún lado eso no ha sido efectivo, porque la realidad es que, aún partiendo de la premisa de las encuestas del Nuevo Día que la ponen a ella al frente, la realidad es que la ventaja se desvaneció, la que tenía en febrero del 2023, y uno esperaría, ¿verdad?, que si la cosa estuviera tan buena como dice su campaña, pues criticar la obra del gobernador pues haya aumentado la ventaja, no disminuirla. Pero dicho eso, también ahora toma otro tema que, para mí, el problema con el tema para la comisionada, con el tema de la violencia de género para la comisionada, es que expone innecesariamente un miembro de su equipo de campaña, y todo el mundo sabe, ¿verdad?, de lo que ¿Cómo es? Que expone innecesariamente a un miembro de su campaña, porque mira, Luis, independientemente lo que haya sucedido o no, la realidad es que al licenciado Domenech no hay ninguna convicción por delito de la ley 54, pero cada vez que traes el tema, pues lo traes a la palestra pública, porque sí hubo unas acusaciones en los medios de comunicación, una información que se difundió. Entonces, traer el tema pues lo expone innecesariamente a una persona que, de nuevo, que no fue encausada ni incursada por ese delito, así, pero innecesariamente traes la discusión, que tampoco te va a añadir nada, porque, ¿verdad?, por lo menos de las propuestas que tú comentabas, ahí no hay nada nuevo, y que tú puedas decir, mira, eso de verdad va a cambiar el paradigma de lo que está ocurriendo con la violencia de género y va a resolver el problema. O sea, no trae nada nuevo a la mesa que tú puedes decir que lo resuelve. Pero mira, evita el tema. Hay muchos temas más que puedes abordar como candidato, pero de nuevo, eso también hay que hacer un estudio científico que
que te lleve a los temas que la gente quiere escuchar, a conocer las necesidades. Y yo no sé, ¿verdad? Conociendo que hay una discrepancia sustancial en términos de los recados entre el gobernador y la comisionada, si en efecto ese tipo de estudios científicos que son encuestas que se hacen de focus groups o encuestas más profundas, que son las que le dicen a los candidatos, mira, esto es lo que quiere la gente, o la gente está pensando estas son las aspiraciones del pueblo. Yo no sé si tengan el dinero para hacer eso ahora mismo, o si lo están haciendo Ana y Javi, efectivamente. ¿qué ustedes creen? Pues mira, Luis, yo no he oído a la comisionada decir que ella en sus años de comisionada ha enviado fondos para ayudar y erradicar la violencia de género. No he oído que ella ha dicho que ella ha enviado fondos, ¿verdad? Ella critica acá al gobernador, pero cuando ella quiere criticar también dice, no, yo envié los fondos para que se hiciera tal o más cual trabajo. Pero con relación a esto, ¿qué fondos ella ha enviado? ¿Qué exhortación ha hecho? Cuando ella fue representante, ¿qué leyes a favor de las mujeres o de las personas que sufren de violencia de género había hecho? ¿Cuáles se han aprobado? Es un total ausencia, porque estamos hablando de ahora de Pedro Pierluisi ser el gobernador y no ha terminado el cuatrenio. Y le estamos cayendo encima. Pero ella fue legisladora, ella fue representante, fue presidenta de la Cámara. Y en esa época como ahora se sabía que había violencia de género. ¿Tú sabes por qué se sabe más ahora? Por la cuestión de las comunicaciones que existen hoy día. En la época de cuando ella fue presidente y cuando fue representante, a duras penas empezaron a llegar los teléfonos inteligentes. Eran análogos. Hay ciertas cosas, yo creo que es muy inteligente de su parte haber reculado y haber dicho que en efecto Luma ha mejorado el servicio. No es Luma realmente, lo que ha mejorado el servicio es que se ha estabilizado la situación de generación que genera Puerto Rico con las plantas estas móviles que hay, y eso ha estabilizado, pero por lo menos eso lo está escuchando. Lo otro, ella tiene razón, la administración, las familias en Puerto Rico, las iglesias, la justicia, la legislatura, todos han fracasado en evitar que un hombre le vacíe una pistola a una mujer encima o que un hombre le dé palos a una mujer encima. ¿Por qué? Porque esto es un problema multisectorial y que va a tomar mucho tiempo en términos de educación familiar y educación formal para empezar a acabar ese machismo. Javi. Mira, vamos por los dos temas por separado que tocó la comisionada. Con el tema de Luma, pues leí sus expresiones en el periódico. Me parece que yo no sé si está un poco confundida todavía, porque cuando ella habla sobre las cosas que le preocupan, de lo que está hablando en realidad son de asuntos de generación de energía que están a cargo de Genera. Está hablando de que le preocupan las plantas de palo seco, que le preocupan que no se esté hablando sobre hacer un cambio de las generatrices a gas natural, y que se está hablando mucho del sol y etcétera. Oye, yo coincido con ella en ese punto. Yo soy de los que pienso que debe haber diversidad en términos de la generación y que debemos considerar mucho más el gas natural para ¿verdad? Para las plantas generatrices en Puerto Rico y hacer esos cambios. Pero me parece que si estamos hablando de cuál de las dos compañías son responsables de una cosa o la otra, pues tienes que reconocer que los problemas que hubo el año pasado en su mayoría fueron problemas de generación, porque no había la carga suficiente para cubrir la demanda en Puerto Rico, y que en la medida en que eso sea, en los últimos meses la demanda ha reducido porque las temperaturas han bajado, pues ciertamente el sistema ha estado muy estable, y eso sí es un triunfo de Luma en ese sentido, porque si el sistema está estable y la generación está estable, pues quiere decir que Luma está haciendo su trabajo. Y yo creo que pues finalmente la comisionada pues tuvo que reconocer eso. ¿Y ustedes creen tú crees que esta solución de la Cámara de reunirse y todo eso para el trámite de los casos de violencia en las órdenes de protección va a tener algún resultado?
Lo que pasa es que yo pienso que tú, ¿verdad? Aquí ocurre una tragedia como la que ocurrió la semana pasada, y entonces todos los diferentes grupos empiezan con sus soluciones La echada mágicas. de culpa. Porque todo lo que queremos es echar culpa. Lo primero es echar culpa y lo segundo es las soluciones mágicas. O sea, está los grupos que dicen que la perspectiva de género por sí sola, eso va a ser lo que va a cambiar aquí el curso y se va a acabar la violencia de género con eso. Yo soy de los que pienso, y la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez hizo un escrito este fin de semana en Twitter, donde básicamente pues entró en detalle y expuso mucho sobre lo que está ocurriendo, con lo que yo coincido, que es que, mira, Luis, tú puedes tener educación con perspectiva de género, que algunos piensan que es la equidad entre los géneros, etcétera, y otros piensan que ya eso tiene que ver con lo que más se llama más en la doctrina de la equidad de género, que ya eso empezamos a hablar del homosexualismo y los transgéneros LGBT, y todas esas cosas. O sea, primero que no se ponen de acuerdo ni siquiera lo que representa el término perspectiva de género, para empezar. Pero aún así, Luis, hay un grupo de la población que son violentos de naturaleza, que tienen unos trastornos mentales, que son psicópatas, sociópatas, que tienen trastornos emocionales, que al final del día la educación a esa gente no le llega, Luis. Esa es la realidad. Tú puedes educarlo lo más que tú quieras, pero hay un % de la población que su violencia no es dirigida únicamente contra la mujer. Son violentos contra todos los seres humanos, contra los animales, contra lo que sea. Así que el problema va mucho más allá. Es un problema de tratar, las autoridades lo que se tienen que dedicar es a, cuando tienen un acusado o alguien contra quien hay una denuncia al frente, tratar de buscar el perfil de esa persona, los antecedentes, si se le han hecho pruebas psicológicas, etcétera, y tú identificar quién es esa persona que cae dentro de esos posibles psicópatas, sociópatas, etcétera, y con esas personas tú tienes que tener un trato diferente. Bueno, hay otra cosa que aquí hay al día de hoy 52 muertos, 4 mujeres por feminicidio, 52 muertos, 4 mujeres. El problema de la violencia, del narcotráfico, de los sicarios, de los bichotes, de los residenciales, de los barrios pobres, eso no le interesa a nadie en la prensa. O sea, esto es farfulleo puro, lo que yo he dicho. Y para mí, una vida humana vale igual que la otra. Y si bien es cierto que es reprochable el odio por razón de género, o los machotes que creen que son dueños de las mujeres, no es menos reprochable el odio de las gangas, el odio del narcotráfico, el odio y la generación de por lucro. Eso es una cosa horrible, y es 10 veces lo que es lo otro. De hecho, el año pasado hubo, a lo sumo, 20 y pico de feminicidios y 480 asesinatos, que en su vasta mayoría es narcotráfico. Ana. Sí, Luis, eso es rampante, y eso no viene de ahora, Luis. Eso viene de hace años. Yo fui fiscal por muchos años, y yo en el 2006, en una región tan pequeña, en el mes de diciembre, en región judicial y policíaca de Carolina, yo recogí 10 muertos, ¿sabes? Y estoy hablando del 2006. Y esa lucha de poder de ese otro gobierno que está por debajo o a veces hasta por encima del gobierno nuestro, es bien retante, es bien retante. Y es cobardía de la prensa, porque es muy fácil acusar al gobierno, pero al bichote no te lo van a poner. No, ni se atreven a presentarlo. ¿Por qué?
primero cobarde por ellos mismos. Que si los toco vienen y me amenazan. Pues entonces si le tienes miedo a eso, porque entonces escriben contra el gobierno, que el gobierno está tratando de hacer. Entonces la culpa es del gobierno, pero cada uno de nosotros es el gobierno. Nosotros también tenemos que apoyar las decisiones del gobierno para erradicar eso, pero si no lo erradican. Si un bichote manda a cortarle la cabeza, a tumbarle la cabeza a alguien, la culpa es del gobierno, no del bichote. Exacto. Eso es como estamos cubriendo la prensa. Así es. El crimen en Puerto Rico. Así es. Es así. Es una cosa terrible. Quiero tocar otro tema hoy. Está cerca del mediodía, cuando al compañero Rubén Sánchez le dice Eliezer Molina que él va a hacer un arresto ciudadano porque el sospechoso o los sospechosos que él tiene están sumamente armados y él los va a arrestar. Y a la misma vez la policía se ve forzada, tanto en Aguadilla como en Mayagüez, decir, este señor no está cooperando con nosotros, sin embargo está adelantada la investigación. O sea, yo no puedo entender cómo la supuesta víctima no coopera, pero está adelantada la investigación. Esto es un berenjenal de tres pares. Empiecen por ahí comentando, Ferdi. Mira, Luis, yo no creo que sea excluyente una cosa de la otra. En primer lugar, ¿verdad? La policía conduce su investigación con la evidencia que haya recopilado en la escena de los hechos, y también evidencia no necesariamente ahí. Escuchaba yo el otro día, no sé si fue ayer o antier, que mencionaban que el alcalde de San Sebastián le había provisto copia de los videos de unas cámaras que están en un semáforo, que es donde entra y sale la carretera, que es de un solo carril, y que, pues, que si algún carro pasó para allá, tiene que haber pasado por ese semáforo, decían, ¿verdad? Sobre esa, o sea, que no se limita al testimonio, ¿verdad?, de la posible víctima y demás. Ahora bien, la víctima pudiera no estar cooperando en la medida de que si tiene sospecha de quién fue el que le disparó, inclusive si está diciendo que él planea hacer un arresto civil, pues muy probablemente o sabe o se imagina quién es, y si esa información no se la ha dado a la policía o no ha sido bueno, se puede dar un incidente peligroso. No, bueno, perdóname. Si está armado el llamado sospechoso y él lleva... Obviamente, para irlo a gestar tiene que llevar armas. Estamos totalmente cámaras de televisión. Totalmente de acuerdo. Tú no vas a ir a supuestamente hacer un arresto de una persona que te disparó desarmado, porque, o sea, parte de la premisa de que si en efecto te disparó con el propósito de hacerte daño, pues no puedes esperar algo distinto si te le vas a presentar de frente, ¿verdad? Hay que ver también las circunstancias y demás, pero de todos modos, ¿verdad? Y volviendo al tema que estamos discutiendo, la realidad es que si él tiene una información y no se la ha provisto a la policía, pues ciertamente no está siendo cooperador. Hay otra nota, Javier, sobre eso, anyway. Esto... hay que condenar cualquier tipo de violencia política de cualquier manera, asumiendo que esto sea violencia política. No sabemos si es violencia política, pero el hogar de la gente es intocable. La paz es intocable. Eso es algo que Eliezer Molina nunca tuvo en consideración con los residentes de Sol y Playa. Eso es así. O sea, me protegen a mí, pero... cuando yo voy allí con mis turbas a hacer el alboroto y a no permitirles hacer su zona, yo de eso no me importa. Es una hipocresía, Javi. Mira, Eliezer Molina sin duda alguna para mí es una persona que actúa de forma errática. Lo demuestra todas las ocasiones que tiene para salir a la luz pública. En términos de lo que tú dices de que repudiamos la violencia política, pues sí, pero lo que pasa es que aquí el único que ha hablado de que esto es violencia política es el propio Eliezer Molina, que fue el que vino y adjudicó que esto había sido Tomás Rivera Chats y empezó a hacer declaraciones por ahí sin ningún tipo de evidencia y ciertamente peligrosas. O sea, porque tú como político que corriste para la posición más alta en el 2020 de Puerto Rico, que era la gobernación, te pones a hacer unas expresiones, tienes unos seguidores que para mí lamentablemente le dan credibilidad a todo lo que él plantea y dice por las redes sociales,
Y al final del día tú tienes una responsabilidad de cuando llevas un mensaje actuar de forma sosegada, actuar dentro de tus facultades y no estar haciendo acusaciones sin ningún tipo de evidencia. Así que para empezar, el único que ha hablado de eso es el propio Eliezer Molina, y no hay ninguna evidencia hasta este momento que así lo deje saber. Así que me parece a mí que es muy peligroso que él quiera tomar la justicia por sus manos y hacer ni que un arresto civil, lo cual puede llevar a una tragedia. Y yo espero, ¿verdad?, que las autoridades estén conscientes de esto y estén buscando la forma de que él, si de verdad tiene información, coopere. Pero al final del día, Luis, la policía lo que puede hacer es contactarlo, hacer un intento con él y con su familia inmediata, su esposa, lo que, ¿verdad?, de buscar la información. Pero si al final del día él no quiere cooperar y lo que quiere es buscar una tragedia, pues eso al final del día será responsabilidad de él. Yo me reía este fin de semana, la portada de ayer del Nuevo Día. Acuerdo comunitario, un camino probado para detener la violencia. Entonces nos vienen con el cuento de una gestión del taller de salud que impactó 680 jóvenes por el concepto de justicia restaurativa, con el programa Acuerdo de la Paz en la Paz y la cultura de paz. Yo me río, yo veo esto y es como volver a los tiempos de Cira Calderón. ¿Se acuerdan de Paz en la Paz, Paz para Vieques, Paz para todo? O sea, esta gente te vende, o sea, si esa es la solución, pues vamos a elegir a los Ferrer Ángel, dictadores de por vida, y que resuelvan el problema de la violencia con grupos como el Taller de Salud montando esto. Esto es irrisorio y nos venden este tipo de cosas. Y entonces, yo creo que más efectivo va a tener el grupo religioso que le van a pedir al Espíritu Santo que resuelva el problema a bregar con esto. ¿Por qué? Porque Dios siempre provee. Pero estas son cosas que yo no entiendo, por mi madre. Pero este es Puerto Rico, de cuento en cuento, de cumbre en cumbre, de acusación en acusación. Yo tengo que felicitar al Senado por haber convocado a Justicia, a la OAT, a la jueza presidenta, porque hay alguna manera, se puede mejorar siempre el procedimiento y el protocolo de atender casos de órdenes protectoras y de órdenes de alejamiento y todo eso. O sea, siempre hay espacio para mejorar. Pero pretender decir que eso va a acabar con el problema más serio, social, psiquiátrico, educativo, de la violencia del macho hacia la mujer, no hay manera. No hay manera, salvo que pasen muchos años y muchos esfuerzos de educación. Esas cosas pasan. Vamos a hacer la pausa y cuando vengamos vamos a tocar otro de los temas que tenemos para ustedes de hoy, que es el tema de la elección del Beauty Contest de presidencial. Yo sé que esa le va a gustar también a Ferdi, así que venimos con eso después de la pausa. No impactar nada porque Puerto Rico no es estado, por lo tanto no tiene compromisario al colegio electoral. Si Puerto Rico fuera un estado, tendría 7 votos en el colegio electoral, los 2 de senadores y los 5 representantes, pero no tiene. Y hoy en día las elecciones al colegio electoral son más importantes, o sea, los votos del colegio electoral son más importantes. Se puede perder la elección popular con una minoría de votos y todavía ganar el colegio electoral. Pero ahí está ese tema, la identificación de Puerto Rico sobre tema. Hoy el sondeo que yo tiré esta mañana tenía a Trump al frente, y ese sondeo no termina hasta mañana, pero tenía al Trump al frente. Claro, no es de todo el mundo, es un sondeo de mis lectores que no son representativos necesariamente de todo el electorado, pero Trump tenía 46%, Biden 22%, ninguno 22%, Kennedy 10%. Quiere decir que los PNP que escuchan este programa son más trumpistas que demócratas. Interesante, ¿verdad?
Bueno, vamos con eso. Empieza tú, Ferdi. Mira, Luis, este tema es bien complicado discutirlo en el tiempo que tenemos aquí, pero mira lo siguiente. La realidad, y yo sé que pues el resultado final no es un resultado que puedas presentar ante el gobierno federal, porque como tú dices, no tenemos colegio electoral porque no somos Estado y no vamos a tener los 7 representantes que nos tocaría para que hicieran la votación conforme al resultado electoral. Pero dicho eso, no deja de ser una herramienta que tú puedas utilizar para promover o empujar una agenda. Porque, oye, mira lo que tú acabas de decir. Aquí todo el mundo piensa que si Puerto Rico fuera Estado, Puerto Rico fuera demócrata. Y mucha gente está convencida de ello. Y fíjate, por lo menos, ¿verdad?, en tus lectores, o en tu fanaticado, tus seguidores, que la mayoría, no es una mayoría absoluta porque son 46, pero la mayoría que está clara cuál es su candidato, se inclinan hacia Trump, que todavía tiene primaria en su partido. O sea y fíjate que Biden, que las primarias que tiene son simbólicas básicamente, rompe ni siquiera con una cuarta parte de esos seguidores que tiene. Bueno, lo cierto es que Biden traicionó a los estadistas. Por Biden eso, bueno, ahí era que iba, te me adelantaste. Y eso es una reacción normal también. Te me adelantaste. La realidad es que en el 2020 Biden prometió que si el Puerto Rico votaba por la estadidad, él iba a empujar ese resultado. Y no fue así. Ciertamente ha hecho manifestaciones en el contexto de que apoya la estadidad para Puerto Rico, bastante someras, pero ha hecho. Pero en lo que va de su posición, que es la presidencia, que nos serviría para empujar esa agenda en el Congreso, que es donde tiene que empujarse, pudo haber movido los demócratas que estaban en su mayoría en el Senado cuando se aprobó el proyecto en la sesión pasada, y no lo hizo. O sea, no hubo ese compromiso que se manifestara en una acción, y yo creo que por eso es que tú ves los resultados. Entonces va a haber quien diga, pero es que Trump no apoya la estadidad, inclusive está en la campaña que para atacar a DeSantis era que apoyaba la estadidad para Puerto Rico. Sí, pero hay otros elementos que los electores miran, como por ejemplo cómo estaba Estados Unidos económicamente cuando Trump estaba en su pick. No al final, ¿verdad? Porque la realidad es que la pandemia mató su candidatura y Biden ganó. Y dicho sea de paso, yo soy de los que pienso que a pesar de que Trump está fuerte ahora mismo, Biden puede ganar las elecciones en noviembre, porque la economía está dando unos indicios de mejoramiento. Y por otras consideraciones. Sí. O sea, si las elecciones fueran hoy, Trump ganaba fácilmente. En noviembre yo no estoy tan seguro que eso vaya a pasar. Y entonces, pero en la participación de Puerto Rico en ese ejercicio puede ayudar a que los de allá, mira, esta gente está dispuesta a hacerlo, pues vamos a buscar cómo materializar que ese voto sea verídico, o que sea, ¿verdad?, que cuente. Y la única forma, Luis, al final del día, es que contamos cuando tengamos el colegio electoral, y para tener el colegio electoral hay que ser Estado. Ani, Javi. Pues mira, Luis, yo creo que este es un perfecto ejercicio de que se hagan, aunque digan que se votaron papeleta, que si se perdió chavo. Esto es un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos, vamos a plantearnos de verdad que estos simulacros que estamos haciendo son los mismos que tienen nuestros hermanos allá en los Estados Unidos, de hacerlo y de ayudar a la causa en Puerto Rico, el empaparnos, porque aquí hay mucha gente, lamentablemente lo tenemos que decir, mucha gente que cree en la estadidad, pero no sabe cómo se elige al presidente, no saben esto de los colegios, no saben cómo se abre toda esta situación. Es aquí con primarias y muchos no las dominan bien. Imagínate las circunstancias estas de los colegios y las presidencias y todo este tipo de cosas. Pero es un buen ejercicio, y un buen ejercicio porque de acá también podemos llevar la voz
a nuestros conciudadanos, a nuestros hermanos allá que están en Estados Unidos, de cómo de los que llegaron en la diáspora o los que llegaron por las tormentas o los que llegaron por el COVID se fueron para Estados Unidos por la razón que sea. Miren, que tengan que aprendan a votar y que sepan cuál es el beneficio de ellos ejercer ese voto que va a favor o en contra de lo que pasa aquí en Puerto Rico. Y eso sí, yo entiendo que no es una pérdida de tiempo, no es una pérdida de dinero. Ahora bien digo, eso es parte de la educación de un pueblo. Y si nosotros aspiramos a la estadidad y aspiramos a tener los mismos derechos, lo debemos ir practicando desde ahora. Sí, yo creo que, como digo, esto es un debate largo y tendido. ¿Cómo votará cada sector? Pues va a depender. Yo creo que los populares van a votar por Biden porque ha aguantado la línea. Y me imagino que los PNP, si esto es un indicio, votarán en gran medida por Trump. Y los independentistas dirán, vamos a dejarle en blanco para que haya más votos en blanco que los otros. Pero miraremos. Javier. Mira, yo no voy a entrar en si cuando se pasó esta ley fue una buena idea o una mala idea. Eso lo podemos debatir de aquí. Necesitamos el programa entero para eso. Lo que sí voy a entrar es que por mala suerte no podía haber escogido una peor elección para llevar a cabo esta votación simbólica que la del 2024. O sea, vamos a tener un candidato por el Partido Republicano que va a estar acusado en múltiples estados y bajo el gobierno federal. Vamos a tener que a la misma vez, para los estadistas, es alguien que está en contra de la estadidad para Puerto Rico y que así lo ha manifestado y que es parte de su plan de America First, que Puerto Rico y Washington D.C. no se conviertan en estados, porque él perfida y el Partido Republicano ahora ha cogido también esa misma posición de que serían estados puramente demócratas y que le darían 4 senadores al Partido Demócrata, y que olvídate que ese split que hay en el Senado ahora mismo, que está ahí más o menos dividido por la mitad, 51 votos, 52 votos, 50, ¿sabes? Cambia así cada 2 años, pues que eso se convertiría en una mayoría clara para los demócratas. Así que eso es por un lado Donald Trump. Por el otro lado está Biden, que ciertamente yo creo que sus facultades mentales están ha deteriorado grandemente. Si en el 2020 ya daba señales, ahora ciertamente todos los días sale un video nuevo que demuestra que está perdiendo sus facultades y la forma en que se expresa, etcétera, y que al final del día, como mencionó Ferdi, tampoco es que su apoyo a la estadidad sea tan férreo. Sí, es mejor que el de Trump, sin duda alguna, porque por lo menos ha hecho expresiones a favor de que favorece la estadidad y empujó por lo menos que se aprobara en la Cámara de Representantes el proyecto de descolonización que incluía la estadidad como una de las opciones. Así que hay un poquito más ahí para los estadistas que en el lado de Trump, porque en el lado de Trump ciertamente los republicanos en Puerto Rico no han sabido cómo manejarlo y cómo buscar cambiar esa percepción. Así que es un ejercicio bastante difícil para todos los estadistas ir en noviembre del 2024 a votar en una papeleta que ciertamente no tiene ningún efecto directo en el resultado de las elecciones, que sería más bien un acto simbólico para llevar un mensaje, pero las opciones que están en esa papeleta, pues no necesariamente para mí daría un mensaje apropiado y adecuado de lo que es el sentir en Puerto Rico sobre los candidatos demócratas y republicanos. Nos preguntan, esta tarde nos preguntaron, oye, ¿y qué tú hubieras hecho? Y yo digo, pues fácil. Si ustedes quieren de verdad enviar un mensaje a Washington de que Puerto Rico quiere ser, ¿verdad?, tener igual en muchas condiciones, hubiéramos cogido la propuesta de Adolfo Krantz de favorece usted que Puerto Rico tenga voto presidencial, aunque sea virtualmente no imposible, pero difícil enmendar la Constitución para lograrlo. Eso es uno. Que yo creo que se puede hacer también de otra manera, y la otra manera que se puede hacer mediante voto extranjero, pero eso es otra cosa.
Y número dos, la otra cosa que yo hubiera hecho es haber legislado referendo de estadidad e independencia todos los años hasta que se llegara, todos los años electorales. Ahí una papeleta, estadidad o independencia con sus dos vertientes, allá breguen. Mandatorio, no discrecional del gobernador, mandatorio. Pero no hicieron eso, legislan como siempre a los culipollos, hacen lo que les da la gana, no tienen eso y tienen este resultado. Esa es la que hay. Yo no sé qué hubieran hecho ustedes, pero yo hubiera legislado las dos. Sí, queremos el voto presidencial y sí, queremos la estadidad sobre la independencia. Mira, Luis, eso va a ser un tema que siempre va a tener varios puntos de vista. La realidad es que la propuesta, o por lo menos el tipo de referéndum que tú señalas entre estadidad e independencia, el resultado hubiese sido muchísimo mejor que el resultado del 53%, porque aquí más de 3/4 partes del electorado rechaza la independencia para Puerto Rico, y estoy diciendo, ¿verdad?, condescendiente cuando uso el número de 3/4 partes nada más. Pero yo creo que el modelo que se escogió deja fuera de toda duda de que en efecto la mayoría que quiere la descolonización de Puerto Rico prefiere la estadidad, porque en la parte del no estaban los populares, y yo creo que hay que tomar en eso en consideración. Hace una propuesta interesante en términos de llevar a cabo referéndum anuales sobre ese tema. Yo no sé si anuales, pero fíjate que yo no me estaría, no anuales, cada 4 años. Pero discúlpame, oí mal. Yo lo hubiera incluido como una papeleta permanente de estatus, estadidad e independencia, ya está. Yo puedo comprarte esa, porque definitivamente la raíz de todos los males que podamos señalar aquí en la isla, ahorita hablaba Ana de si se habían recibido fondos federales o no para atender el asunto de violencia contra la mujer. Pero podemos hablar de muchísimos temas distintos, y todo la raíz, ¿verdad?, va a ser que nosotros tenemos unas desigualdades para con nuestros conciudadanos que residen en los estados, que si aquí tuviéramos las mismas oportunidades, podemos hablar del CSI, entre otras cosas, que la igualdad con nuestros conciudadanos traería una mejor calidad de vida para el resto de los puertorriqueños. Pues a veces pensamos que mira, pues lo que se va a recibir adicional pues beneficia a esos que participan en ese programa del Seguro Social. No, porque son más fondos para pagarle a los médicos, para pagarle a las enfermeras, a los proveedores de servicios de salud, y son dinero que se mueve en la economía. Pero mientras vivamos en esta colonia, donde ya algunas de las ventajas que se podrían decir, entre comillas, que gozábamos en términos contributivos con otras jurisdicciones, ya eso ha desaparecido, y los populares e independentistas van a culpar al Congreso. La realidad es que mundialmente ya eso no opera como antes. Esos beneficios contributivos realmente a nivel mundial han tenido que buscar otras alternativas porque no son una ventaja competitiva, y Puerto Rico no iba a ser la excepción cuando llegara a eso, y pues pasó. Así que, Luis, el problema del estatus hay que resolverlo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Yo creo que hay que continuar empujando los resultados que ya ha tenido favorablemente la estadidad en el Congreso, convencer el Congreso, y ciertamente asignar más fondos para una buena campaña de convencer a los congresistas. ¿Cómo tú hubieras resuelto ese entuerto de que no fuera un referéndum inoficioso, sino un referéndum sobre un mandato que se envía? Es que yo estoy total con la propuesta que tú hiciste, yo votaría por ella inmediatamente, porque es de la única manera, Luis, la única que yo veo y viable. Porque aquí se gasta chavos para muchas cosas. A lo mejor la Junta de Supervisión Fiscal dice, no, chavos para eso se gasta mucho y hay que seguir cuadrando la deuda. Pero eso es un ejercicio que tenemos que hacer cada 4 años, porque todo es
aprendido. O sea, el cerebro hay que acostumbrarlo. Como a los niños tú les enseñas las cosas, ahí tú lo enseñas. Y ahí también se empieza a despertar en las personas, ¿verdad? En esos votantes, en esos padres y madres de familia. La situación colonial real que tenemos. ¿Por qué la situación médica, que es la que tanto todo el mundo está todo el día con la machaca y la machaca diciendo que aquí no hay médicos, que cerraron salas, que cerraron hospitales? Y es lo que estaba diciendo Ferdi, por la disparidad, por la desigualdad que hay en fondos de Medicare, de ayuda de salud para Puerto Rico. Porque allá en los planes médicos le pagan más a los médicos acá? Pues ¿qué hacen los médicos? Se les hace bien fácil, compran un pasaje y se van para Estados Unidos y allá le dan las 20,000 ofertas y montan oficina en 3 segundos, ganando más sin tener que sacrificar tanto. Porque para ellos estudiaron no solamente para curar personas, pero también para mantenerse. Y así es lo que está pasando en Puerto Rico y eso es lo que no quieren ver. Entonces vienen y dicen que no, que es culpa de los federales porque no mandan dinero. Si fuéramos estados, tuviéramos la misma cantidad, proporción de dinero que los demás estados. Al no ser estados, pues las aseguradoras se basan en eso y que le pagan a los médicos por cada paciente una centavería, sabiendo el costo de vida en Puerto Rico, que es mucho más alto que en muchos estados. Así que yo entiendo que es la mejor manera de hacerlo es todos los cuatrenios, ponle una papeleta y además aprende. Desarma a los pequeños hueviches de la vida. Exactamente. Esa es la manera. ¿Por qué? Porque si continuamente Puerto Rico vota por el voto presidencial y vota por la estadidad en referéndum, cada vez que elija un comisionado residente populete happy colonial o independentista, lo desarmas. Claro, Seguro. definitivamente. Yo discrepo de eso. Javi. Yo discrepo de ese último punto, Luis, porque los Happy Colonial estarían muy felices con el voto presidencial sin tener que cambiar la relación territorial Sí, con pero Estados que le ponen Unidos. las dos, estadidad e independencia. No, son dos papeletas diferentes. Si Por tú le das eso. el voto presidencial, te dicen, sí, tú le preguntas a Pablo José, ¿quieres el voto presidencial? Te va a decir que sí. Estoy seguro, Pero 100% no es pa' que te va a decir José, que sí. Es para cuando llegue allá. Es que Pablo Porque José se va a Pablo José es quien representa para mí el clásico Happy Colonial, o sea, del Partido Popular. Para mí, ya Puerto Rico votó que quiere el voto presidencial cuando con un 53% favorecieron la estadidad para Puerto Rico. Y eso incluye el voto presidencial, pero incluye más allá. Bueno, como incluye quiera, un trato, estamos discutiendo incluye la igualdad y incluye cosas que no son noticias. Ahora, lo que sí me gustaría, Javier, que tocara es lo siguiente. La insistencia de la prensa en seguir recalcando, enfatizando y todo eso, que la mogolla va a ganar las elecciones. Bueno, o sea, ese es su caballito. O sea, ellos están empujando a su caballo a todo lo que da. Y hemos visto que esto está empezando también a percolar en otros, no solamente en la prensa escrita y los medios tradicionales de noticias en televisión, sino en las redes sociales con otros personajes que están trayendo figuras de la mogolla para que estén ahí generando noticias y opinando sobre la política para empujar una agenda ciertamente directamente a favor de Juan Dalmau y el MBC y el PIB. Yo creo que, o sea, Juan Dalmau está en la lista en un medio televisivo. Déjame decirte, eso es completamente ilegal. Si le radican una querella en el FCC, se los vuelan. Está toda la semana, tú ves el segmento y no le hacen una pregunta difícil, ni mucho menos, sino él está allí para hacer campaña a su favor y a favor de su partido y de la alianza con el MBC. Y eso pasa por ahí con Fichi, no hay ningún problema con eso. Nadie mira para el lado y eso así es que está ocurriendo. Y la mayoría de los periodistas también, si tú los ves en sus redes sociales, en su Twitter, lo que empujan es precisamente eso. O sea, ya básicamente saben que el Partido Popular está en serios problemas, que no pegan sus candidatos, que va en una trayectoria descendiente y se han movido a otro caballito. Eso es lo que han hecho. Ana.
¿Qué podemos hacer, Luis? Seguir trabajando y la lucha y la gesta con Sí, pero hay que relación saber a por esto. qué lo están haciendo. Lo están haciendo para que los jóvenes salgan a votar. Eso es lo que están haciendo. Sí, Por eso dicen, pero "Mira, también hay un hay grupo- posibilidad que ganemos. Viene una No, revolución, viene Luis, esto". no, oye, aquí vamos a trabajarlo bien claro. Hay muchos medios ahora de comunicaciones. Los jóvenes no son los jóvenes que tú entendías que le ponías unas gringolas y iban por ahí porque papá, mamá, el abuelo era popular y teníamos que votar popular aunque creyéramos otra cosa. Aquí los jóvenes son otra cosa. Prefieren no ir a votar. Porque ese es el movimiento que hay ahora los jóvenes. Prefieren no votar. Y son más dedicados, aunque no podemos subestimar a la juventud, son más dedicados, saben y entienden. Y son de los que votan por candidatura, y son los que votan o prefieren no ir a votar, no meterse en la política. Porque ellos entienden que ellos para mantenerse, para hacer sus economías, la pueden hacer ellos mismos. La mayoría de los muchachos hoy día no están pensando que están estudiando para buscar un trabajo en el gobierno como era en la época de nosotros o para hacer una profesión clásica. Aquí los jóvenes tienen otro tipo de mentalidad y ese es el problema que está teniendo muchos los partidos políticos, que no están llegando a los jóvenes porque no están sabiendo, trabajando ese tema de las redes sociales, como a ellos puedan atraerlo, para que entonces entiendan que es necesario un gobierno para fortalecerse ellos en términos económicos y en términos sociales. Bueno, eso, Ferdi, tú terminas. Es una profecía autoejecutable. Mira, es que yo te voy a decir lo siguiente, Luis, y me voy a usar yo mismo de ejemplo. A mí tú me puedes poner 40 anuncios de que compre ropa roja. Yo no tengo una pieza de ropa roja y ni la voy a comprar tampoco porque a mí el color rojo no me gusta por lo que representa. O sea, y te hago ese ejemplo sencillo porque es que independientemente le quieran meter por ojo, boca y nariz a la gente que si va a ganar la mogolla o el junte demoníaco o estos comunistas se van a quedar con todo, y créanme, es que si ganan se van a quedar con todo, y no me refiero al gobierno, se van a quedar con todo lo que usted ha trabajado toda su vida. La realidad es que la gente no les compra el cuento. Ciertamente hay una apatía a los partidos políticos generalizada, que no es de Puerto Rico, eso no se limita a la isla, eso es un fenómeno que se está dando mundialmente. Ahora bien, a diferencia... Bien rapidito, que ya estamos cerrando. Sí, a diferencia de quizás otras jurisdicciones de los estados y a nivel internacional, la realidad es que Puerto Rico, precisamente por el problema colonial que tenemos, todavía hay un apego, ¿verdad?, a lo que es a lo que es el ideal y lo que eso representa y lo que puede suceder si Puerto Rico cambia de estatus. Yo creo que eso es lo que va a mantener teniendo unos resultados electorales bien similares a los que hemos visto anteriormente. Me tengo que ir. Gracias a Ana, gracias a Javi y gracias a Ferdi por estar conmigo hoy, mis amigos. No se retiren, continúen en sintonía con Noti1.